Seguimos en 13S Radio y debo confesarles que a esta hora tenemos una visita súper ilustre. En mis manos tengo la novela Fortuna, un deslumbrante relato, un puzzle literario sobre el poder del dinero, las pasiones y las traiciones que mueven las relaciones personales y la ambición que, como sabemos, todo lo malea. Hay mucho que contar respecto de este libro y que la prensa se ha encargado, ¿no?, de encumbrarlo, como por ejemplo que Barack Obama consideró a Fortuna como una de sus mejores lecturas del año pasado. Varios medios norteamericanos también lo han tenido en sus rankings. El prestigioso New York Times lo calificó como uno de los grandes libros del año y además ya sabemos que se va a convertir en serie para HBO protagonizada nada menos que por Kate Winslet. Todos estos halagos nos llevan a conversar con su autor hoy, pero quiero partir un poco por lo personal, ¿no? Ya estamos con el escritor argentino Hernán Díaz. Bienvenido, Hernán. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Y te quiero confesar lo que te dije al entrar. Hace algunos días, el hijo adolescente de mi mujer me decía: ¿has leído alguna vez un libro que te vuele la cabeza? Un poco cuestionándome en su condición de adolescente, en una generación totalmente audiovisual, un poco mirando con desdén la literatura. Y yo le decía, sí, pero decía hace años que no me pasaba esto con un libro. Corre una semana, me llega Fortuna y te juro que este libro me voló la cabeza. No sé qué decir. Bueno, gracias. Espero que tu cabeza se reconstituya pronto. Es un gran honor y es un gran placer estar aquí conversando. Bueno, quiero decir que se trata de una lectura fascinante, veloz, muy amable con el lector. Estás en Chile de paso, quiero pasar el dato al tiro. Vas a estar mañana en la Universidad Católica, esto por el ciclo La ciudad y las palabras. Ya vamos a dar los detalles de aquello, pero me gustaría partir por el sostén de este libro. Dijiste, me llamó la atención que el canon literario norteamericano se hubiese negado tan resueltamente a abordar el tema del dinero y la acumulación de capital. La ausencia de novelas sobre estas cuestiones me resultó curiosa. Todo esto porque tú escribes en inglés, tienes una residencia en los Estados Unidos, también en Europa, independiente de tu origen argentino. Hablemos un poquito de aquello, ¿no? Porque yo tampoco le había dado la vuelta. ¿Por qué crees que en el país del capitalismo el dinero sea una especie de tabú literario? Bueno, es curioso, va incluso más allá del país del capitalismo. Creo que en el canon de Occidente hay muy pocas novelas que hablen del dinero. Y es algo que me llama poderosamente la atención, puesto que el dinero es una fuerza que lo pervade todo, que condiciona todas nuestras relaciones interpersonales, que determina todas las relaciones sociales y sin embargo es un inmenso tabú. Por ejemplo, si yo te preguntara ahora cuál es tu sueldo, por ejemplo, claro, es sería un momento muy incómodo. Exacto. Es algo de lo que no podemos hablar ni siquiera entre nosotros. Pese, insisto, a que tiene esta fuerza, ejerce esta fuerza tan determinante sobre nuestras vidas. Pasando al tema de la literatura, es cierto que, bueno, en los Estados Unidos el dinero ocupa un lugar casi trascendental y metafísico. Y sin embargo, y uno se imaginaría que existe una gran serie de novelas, un canon de novelas sobre el dinero. Pero no es así. Estas novelas que pensamos que son sobre el dinero en realidad tratan de problemas, por ejemplo, de clase. Claro. Pero no de los mecanismos del capital. Encontré muy pocas, es sorprendente, de verdad que es sorprendente, muy pocas novelas que hablen del dinero. Esta ausencia me resultó muy productiva. No estoy diciendo que yo esté aquí para completar este vacío. Digo simplemente que el vacío es algo que me estimuló y que me llevó a escribir. Así que sí, esta es una novela sobre la acumulación del capital, pero también, como seguramente conversaremos ahora, sobre varias otras cosas relacionadas con este tema. Claro, porque tiene una mirada muy humana en ese contexto. Es decir, aquí, que el auditor no se confunda, no va a encontrar un texto respecto de lo bursátil o los fríos guarismos. Es como ese contexto del dinero, el poder, porque nuestro protagonista es un millonario que suma y suma digamos, ceros a su cuenta de una forma impresionante. Es el hombre más rico del mundo. Es abismante. Sí. Y ahí es donde está lo cautivante del relato. Cómo el tipo, con una personalidad muy particular, muy antisocial además, ve que su único motor en la vida, el único atractivo, lo único que lo mueve, es justamente el vértigo de la inversión riesgosa. Bueno, cuando me puse a escribir esta novela, cuando empecé a pensar sobre ella,
Para mí lo fundamental, muy rápidamente, fue que la novela tratara acerca del capital financiero. Es decir, un capital totalmente abstracto, que no estuviera ligado a bienes tangibles, a mercancías concretas o a servicios específicos, sino que fuera, y perdón por citar de mi propio libro, que fuera acerca de la genealogía incestuosa del capital, el capital que engendra capital, que engendra capital, que engendra capital, a través de estos instrumentos bursátiles y financieros que son absolutamente abstractos y que están divorciados ya del mundo de las mercancías concretas. Y me interesa también la discrepancia, o mejor dicho, la relación inversamente proporcional que existe entre la creación de valor monetario y la creación de valor social. Claro, y por eso el tipo, nuestro protagonista, se lleva tan bien con ese mundo, ¿no? Porque tiene una, digamos, una condición tal de estar totalmente desprendido de los afectos, la comunicación humana, la relación con el otro, que ese mundo abstracto es lo que realmente lo mueve. Absolutamente, pero hay una pequeña trampa, bueno, hay varias trampas amables y corteses en la novela. No es que estoy tratando de engañar a las lectoras o lectores, pero una de las trampas es que en rigor este hombre no es el protagonista del libro. Las protagonistas del libro son su esposa, de quien solo nos enteramos hacia el final de la novela. Finalmente podemos escuchar su voz. Es una presencia espectral a lo largo de toda la novela. Y también su secretaria, ¿no? de quien oímos en la tercera sección de la novela, que reconstruye un poco toda la historia y que es una suerte de presencia detectivesca en este libro. Pero creo que la trampa, entre comillas, es que pareciera que este gran hombre es el protagonista, pero otra de las cosas que aprendí leyendo e investigando para la escritura de este libro es que, esto no es muy sorprendente, no hay mujeres en estas épicas del capital, en estas epopeyas de las grandes fortunas norteamericanas. Siempre son hombres. Siempre son hombres. Está esta expresión tan infeliz, el self-made man, ¿no? Claro. El hombre que se hace a sí mismo. Por empezar, nadie se hace a sí mismo. Y para continuar, me parece objetable pensar que siempre es un lugar masculino este. Entonces, la novela comienza como la historia de este hombre, este prohombre heroico, pero muy rápidamente vemos cómo su figura se va erosionando a lo largo de la historia y aparecen estas voces más suprimidas, que son las voces de estas mujeres que están, entre comillas, a su lado. Oye, Hernán, y ciertos aspectos formales, ¿no? Que es importante advertir a nuestros auditores al respecto, y tiene que ver con esta aparición de varios narradores o varios ángulos en los que se va contando esta historia, y que tú dijiste en algún minuto, claro, no se trata de narradores, son casi varios autores. Es decir, te tuviste que travestir literariamente a medida que iban avanzando las páginas. ¿Cómo llegaste a esta fórmula? Bueno, como te decía hace un momento, cuando hablamos de estos hombres, de estos prohombres heroicos, estamos ante estos personajes históricos que de algún modo han acaparado a lo largo de los siglos la voz central en la historia. Y esto es al costo de silenciar otras voces que han sido marginalizadas. Entonces, en vez de meramente tematizar esta discordancia, me interesaba invitar a los lectores a sentir lo que implica estos cambios de voces, lo que implica tal vez descubrir una voz que ha estado oculta durante décadas. Y por eso esta novela tiene una estructura polifónica y coral un poco extraña. Es un libro inusual, o sea, cuando uno toma el libro y lo abre, lo primero que uno encuentra es un índice. Y descubrimos rápidamente que el libro está compuesto de 4 libros diferentes, totalmente independientes, escrito por 4 autores totalmente diferentes, en momentos diferentes, en géneros diferentes. Será tarea de los lectores decidir un poco cómo funcionan estas piezas y cómo terminan de encajar, si es que encajan en todas las instancias. Bueno, tan versátil como tu vida, porque tú naciste en Buenos Aires, creciste en Suecia, pero has pasado la mayor parte de tu vida en los Estados Unidos. Eres un argentino que escribe en inglés.
Esta novela es traducida al español, lo hace Javier Calvo. Fuera de micrófono hablábamos de lo crack que es Javier Calvo. Sí, sí. Pero es notable este ejercicio, ¿no? Donde tú manejando perfectamente nuestro idioma, escribes en inglés porque es tu lengua matriz narrativa o literariamente, pero finalmente es otro quien lo traduce. Qué interesante debe ser el ejercicio para ti de leerte en español, entendiendo perfectamente lo que se tradujo. Sí, bueno, sí, el inglés siempre ha sido mi lengua literaria. Solo he escrito libros en inglés y cuentos, artículos, lo que sea. Nunca he publicado nada en español. Y sí, es un poco, como te decía antes de esta conversación, es una experiencia un tanto onírica, encontrar tu propia voz que es reconocida como propia, pero al mismo tiempo ajena, pero solo puedo elogiar en los términos más absolutos a la tarea de Javier Calvo, que le ha dado una nueva voz a este texto en español y ha hecho un trabajo absolutamente increíble. Concuerdo, porque muchas veces en las traducciones hay muchas deudas, ¿no? Muchos faltantes. Sí, no, este es un trabajo muy fiel, pero al mismo tiempo la traducción es un arte y Javier ha escrito, digamos, su propio libro y es realmente genial lo que hace. Sigues al aire en Creadores, nuestra conversación hoy con Hernán Díaz, escritor de Fortuna, de paso por Chile. El argentino radicado en Estados Unidos hace ya varios años nos presenta su nueva y elogiada novela. Vas a estar presentando Fortuna y, bueno, otras hierbas, me imagino, ahí en la Universidad Católica. Este es un ciclo Ciudad y Palabras, mañana a las 18 horas en el campus Lo Contador. Cuéntanos un poco, Hernán, qué va a estar pasando ahí. Bueno, la novela Fortuna transcurre en la capital mundial de las finanzas, que es la ciudad de New York, y no podría, creo, transcurrir en ninguna otra ciudad. Es una ciudad que ha tenido una tendencia a monumentalizar la riqueza a través de los rascacielos, a través de obras públicas, a través de en fin, de un paisaje muy determinado que está ligado a la modernidad, que está ligado al capital. Entonces me parece idóneo que la presentación, de hecho es la presentación latinoamericana, no solo chilena, va a ser el primer evento, sí, en toda Latinoamérica presentando este libro. Me parece muy idóneo que sea en este increíble, prestigioso, maravilloso y erudito ciclo que es la Ciudad de las Palabras. Entonces vamos a hacer un recorrido a través de la novela Fortuna, pero viendo a New York como una especie de protagonista más del libro, ¿verdad? Oye, Hernán, frente a eso, ¿qué te pasó cuando, no sé, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dice que esta es su novela favorita del año pasado? Cuando el New York Times te pone ahí en lo más alto. Te lo pregunto desde la perspectiva de un latinoamericano, en esencia, un argentino, que escribiendo en inglés retrata los vericuetos, ¿no? Los tentáculos del capital americano a través de esta ficción, a través de esta historia. Algo así como un espía, ¿no? Un espía incómodo. Bueno, no me considero en particular un espía, pero creo que las palabras de Barack Obama en particular fue un momento muy surreal porque mi trabajo en general, mis dos novelas publicadas hasta el momento, conciernen muy directamente la historia norteamericana. Claro. y momentos muy icónicos en la historia norteamericana. Entonces, de golpe, tener un personaje de la historia norteamericana, un personaje real, hablando acerca de este libro, para mí fue muy, muy significativo. Y esto de entrar, por ejemplo, no sé, justamente en episodios tan icónicos como la Gran Depresión, tú dijiste también en entrevistas, te gusta tomar estos periodos históricos llenos de clichés, llenos de mitos, y entrar ahí, ¿no? Y desde esas preconcepciones del lector, ir contando una historia. ¿Qué tan difícil es con tu origen latinoamericano, entrar en ese universo pero tan en el alma norteamericana? Bueno, yo hace ya, unos 25 años que vivo en Estados Unidos, que es una vida. Y creo que toda mi vida adulta, desde que tenía 20 y pico, 20 tempranos,
me he dedicado a estudiar la literatura norteamericana que siento muy propia, ¿no? No es, quiero decir, no es que de un día para el otro se me ocurrió, bueno, voy a tratar, voy a pensar en este momento de la historia norteamericana y ver qué puedo hacer. ¿Pero crees que ser de fuera te da una mirada más aguda, más crítica que quizás un norteamericano cualquiera? Desconfío un poco de los esencialismos, porque si dijera que sí, si respondiera que sí a tu pregunta, también sería posible responder afirmativamente a la pregunta opuesta, que sería la siguiente. Solamente alguien nacido en un país, ¿no? Tiene en última instancia el conocimiento suficiente como para opinar genuinamente acerca de la cultura de ese país. Ese argumento nativista que fetichiza el origen me parece tan sospechoso como el otro argumento que fetichiza la extranjería. Creo que basta con ser curioso, leer mucho y pensar, no importa dónde hayas nacido. En Fortuna, dos mitos, o más que dos mitos, dos tabúes. Hablábamos del capital, el dinero, la ausencia de literatura al respecto, pero también, y sobre todo en la primera parte, de las enfermedades mentales, de la salud mental. Otro tabú para nuestra sociedad. Es un tabú inmenso el de la salud mental y me interesaba por razones diversas escribir acerca de ese tabú, pero además de que sea una especie de gran prejuicio social en todo el mundo, me parece, hay una cuestión, y volvemos al canon literario angloparlante. Existe desde la literatura romántica pasando, y la victoriana y de ahí en adelante, existe un lugar preasignado para las mujeres en la literatura, que es el de la mujer loca, histérica, que es un síntoma inventado a fines del siglo XIX, tristemente, específicamente para las mujeres. Volvemos también a los lugares comunes, los clichés. Es un lugar común, un cliché, una especie de tropo fosilizado que a mí me interesaba cuestionar. Entonces, en la primera parte, en el primer libro, dentro del libro, aparece esta mujer que es la esposa del magnate, que a lo largo de la novela va, entre comillas, enloqueciendo. Claro. y tiene un final muy trágico que tiene que ver con su enfermedad mental. A lo largo que vamos leyendo el libro, esta narrativa también es cuestionada, ¿no? Pero me interesaba muchísimo interpelar críticamente este lugar común que asocia a la mujer con la locura. Hernán, ¿qué significa para ti convertir tu novela en una serie que termina en HBO y además con el protagónico de Kate Winslet? Bueno, creo que es un gran error, alguien se va a dar cuenta, me van a decir en algún momento, perdón, nos confundimos. No, sí, es muy desorientador, es realmente una inmensa alegría. Todos los que están asociados al proyecto son gente genial, así que, bueno, yo soy uno de los productores también, o sea que sigo... no voy a escribir, me negué a escribir el guión porque... ¿Te lo ofrecieron? Sí, querían que yo lo escribiera, pero prefiero como pasar a otra cosa y me gusta trabajar en soledad también y escribir guiones es una tarea de equipo, ¿no? Y entonces, pero está en las mejores manos posibles y no veo la hora de ver el resultado. Y así como la novela, como decía al comienzo, juega con diferentes géneros literarios y juega con diferentes registros y diferentes voces, el plan es que la adaptación también juegue con diferentes géneros cinematográficos y con diferentes registros visuales, ¿no? ¿Qué te pareció el casting, ¿no? La figura de Kate Winslet en particular. Bueno, tuve la suerte de que hubiera muchas ofertas para la adaptación, pero cuando hablé con Kate Winslet es como que todo se terminó en ese momento porque no solo es una actriz genial y con un talento titánico, me salió un chiste que no fue intencional, con un talento descomunal, sino que además es una persona que sabe de cine, entiende el lenguaje cinematográfico, tiene ideas visuales y auditivas que son increíbles. Es un artista, ¿no? Entonces, después de esa reunión era como, bueno, se acabó, este es el modo en el que tiene que ser. Ah, lo decidiste tú, finalmente.
Sí, los derechos son míos. Excelente. O sea, sí, sí. O sea, que era justamente lo que te iba a preguntar, ¿cómo se maneja el celo o dejar volar tu novela a otro formato totalmente distinto que es el audiovisual? Me imagino que ahí está la respuesta. Sí. Tener control de quién se va a hacer cargo de esto. Bueno, dije los derechos son míos y conjugué el verbo mal. Los derechos eran míos porque los vendí. Pero sí, es decir, cedí o vendí los derechos a la gente que me pareció que entendía mejor la naturaleza del libro y que le iba a hacer justicia. Y bueno, Kate estaba como realmente era a la cabeza de todo eso, así que... y como te decía hace un momento, solo siento como gran excitación y felicidad y muchas ganas de ver en qué se transforma esto. Oye, Hernán, estoy buscando la cronología del último tiempo. ¿Este libro nace en pandemia? Digo, ¿su escritura? No nace en pandemia, atraviesa la pandemia. Empezó antes de la pandemia, empezó con la presidencia de Trump, más o menos. Y bueno, lo terminé hacia el fin de la pandemia. Perfecto. O sea, me imagino que ese encierro o esa incertidumbre también jugó algún factor en el proceso creativo. 100%. Creo que está ahí. Creo que hay a veces cierta sensación de claustrofobia intencional en el texto que se refleja, pero también fue un periodo muy productivo para mí. Me da vergüenza decirlo porque sé que mucha gente sufrió también y fue difícil también, estábamos todos aislados, no hace falta que lo diga, pero... sobre todo en Nueva York, que fue una ciudad golpeadísima por el COVID. Fue duro, pero también me hizo redoblar mi concentración y enfocarme más en el trabajo. Bueno, como dicen los artistas, escritores, pintores, viven una cuarentena permanente en su trabajo solitario de encierro, conocían de eso mucho más que nosotros. Hay algo de eso, sí. Oye, Hernán, nos despedimos. Pregunta corta nada más para el cierre. ChatGPT, ¿qué significa para ti ese futuro de inteligencia artificial para los escritores, para los narradores, contadores de historias? No sé demasiado del tema, no me preocupa. Listo. No estás como Elon Musk. Porque ese sí que está asustado, ¿ah? Con la inteligencia artificial. Estoy totalmente perdido con esta conversación y la pregunta, pero no, creo que si hay algo que es netamente y esencialmente humano, es el arte. Perfecto. Oye, vamos a despedir esta conversa. Hernán, muchas gracias por tu visita a Creadores. Nos quedamos con esta novela Fortuna. Y recuerda